está Lucrecia? Yo creo que sí es bueno que el público tenga la oportunidad de hablar aquí con Claudia. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Vamos a conversar un momento, pero yo creo que es bueno que ustedes también le pregunten y conversen con Claudia Llosa. Yo creo que desde que vimos estas películas, Madinusa y La teta asustada, creo que siempre queríamos tenerte cerca para preguntarte muchas cosas, para saber que hay pues todo ese virtuosismo maravilloso que hay detrás de tus películas, toda esa sensibilidad tremenda. Y estamos también con la doctora Lucrecia Ramírez, que es una admiradora de la teta asustada, de la obra de Claudia, para hablar también un poco desde un punto de vista de género. Claudia, para hablar un poco como de no solamente de cine, sino también un poco lo que hay detrás de la película como mujer. Y Lucrecia, el año pasado, en diciembre, en el Festival de Santa Fe de Antioquia, nos hizo una exposición sobre la teta asustada, lo más de interesante, lo más de hermoso. Entonces siempre quería pues, conversar contigo, exponerte algunas de sus sensaciones, de lo que despertó en ella la película, de lo que le ha hecho, muchas veces ha reflexionado sobre ella. Entonces, Lucrecia, no sé, me gustaría que empezaras un poco, sí. Bueno, buenas noches, Claudia. Yo me siento muy halagada. Para mí, de verdad, es muy honroso haber sido invitada a conversar contigo. Gracias, Víctor. Muchas gracias. La he visto muchas veces y siempre, desde la primera escena hasta la última, me sorprende esa capacidad estética para hablar de algo tan tremendamente doloroso. O sea, como algo que además atraviesa todos los países latinoamericanos, la violencia de género, la violencia de clase, la violencia de etnia, ¿no? Y de raza, como algo tan horroroso y que además es tan consuetudinario puede en una obra convertirse en algo que nos duele profundamente, pero al mismo tiempo nos conmueve desde el punto de vista estético. Entonces, la primera pregunta que yo siempre he querido hacerte, y por eso estoy tan feliz de estar aquí, es una mujer, porque confieso que además me sorprende tu edad. Y digo, bueno, a esta edad, ¿sí? ¿Cómo puede haberte llegado semejante tema? Bueno, muchas gracias, qué linda. Creo que desde niña he tenido una conexión muy fuerte con el Ande. En mi casa había una persona que nos cuidaba, que además se convirtió en aquella persona que escribía las poesías que, como yo no sabía escribir, ella las escribía para mí. Hemos tenido una conexión muy fuerte ella y yo, siempre, hasta el día de hoy. Entonces, para mí, cuando me preguntan eso, o sea, creo que el miedo y el miedo precisamente también a la violencia, todos nosotros que hemos vivido en países donde de alguna manera, lejos o cerca, nos ha tocado situaciones muy tensas o hemos percibido lo que se vive fuera, ¿no? y lo que te transmite la gente que viene a la ciudad. Yo escuchaba mucho las historias de la gente que venía a la ciudad y el temor a hablar, el temor a recordar, ¿no? Había como casi una necesidad de ocultar su esencia quechua, de ocultar que hablaban en quechua. Había como una necesidad, ella es ayacuchana también, como una necesidad de borrar el pasado, de borrar la pertenencia, pero al mismo tiempo un amor fuertísimo por su tierra, ¿no? Y por su esencia, como
como andinos, ¿no? Entonces, creo que llegó a mí de una manera muy natural. Yo sabía que quería tratar el tema del terrorismo porque me había tocado claramente durante toda mi adolescencia y durante todo mi crecimiento académico, no directamente como por supuesto como en las montañas y como en la sierra, pero sí nos tocó fuerte también en Lima. Entonces vivimos con esta sensación de mucho terror y yo he crecido con ese miedo siempre. Entonces para mí la conexión no me ha sido, o sea, el salto no me ha sido muy grande, todo lo contrario. Entonces es más difícil explicarlo y tratar de explicar por qué me ha nacido que la manera como lo tengo interiorizado, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con la afinidad que de pronto sientes hacia algo, hacia un tema, hacia un país que de pronto es tan mío como ajeno, ¿no? Y esa necesidad de pertenecer también, de entender, de ser parte, ¿no? De esa mirada, de esos ojos, de entenderlos, esos ojos que me cuidaban, que me miraban, ¿no? Y creo que viene de ahí todo esto, ¿no? Era necesario entonces hablar de la historia de una mujer. No hubiera podido haber sido Fausto, o Fausto peruano en otro contexto. Era Fausta, mujer, andina, víctima directa e indirecta del terrorismo, sujeta a violencia de género, de clase, de etnia. Sí, para mí no había otra manera. No había otra manera. No había otra mirada que podía yo enfrentarme. Creo que además, obviamente como mujer me es muy cercana, pero para mí es y ha sido, o sea, el hecho de alguna manera hablar de la violencia sin mostrar la violencia era muy importante para mí. El hecho de hablar del presente de un país en el cual el terrorismo estaba de alguna manera controlado, pero donde aún era tan activo emocionalmente a nivel social, en todos los estratos. Cómo nos había perturbado, cómo nos había dejado, esa necesidad de alguna manera de continuar, porque ya acabó, pero al mismo tiempo incapacidad de hablar. Por un lado, porque era desconocido para muchos y para los que era conocido, querían precisamente desligarse de eso, porque era un sino, era algo que los conectaba con todo aquello y que precisamente era lo que trataban de evitar, ¿no? Y reconectar a esas mujeres y que vuelvan a mirarse a sí mismas y a mirar lo que les pasó desde otro lugar, para mí era muy importante. Pero nunca me planteé otro punto de vista. Y ni siquiera el de la persona que había sido violentada, ¿no? A mí me interesaba un poco esta cosa de la violencia que llega a través de un segundo golpe, ¿no? De lo que se hereda, que a veces es hasta más difícil de enfrentar, ¿no? Se sabe en psicología que lo ambiguo es más difícil cuando la violencia viene de una manera tan clara, por ejemplo ante un niño, el niño se defiende, ¿no? Cuando es extraño, cuando no sabes, cuando un día se portan bien o otro día se portan mal contigo, cuando no es claro la agresión, es mucho más difícil la defensa y es ahí donde más daño hace. Entonces precisamente era lo que yo sentía que estaba pasando en mi país, que nadie sabía de dónde venía la violencia. Todos eran doble cara, ¿no? Tanto los paramilitares, el gobierno, el terrorismo. Entonces había una sensación de que no sabías por dónde te iba a llegar. Por lo tanto, todos eran frágiles. Precisamente nos habían quitado la posición de defendernos. Y eso se iba transmitiendo, ¿no? Cuidado. No sé qué. Entonces, ¿cómo te defiendes ante lo que no puedes saber? ¿No? Ante la posibilidad de algo que no, o ante el recuerdo, ante la memoria, ante la pena. ¿Cómo te defiendes ante la pena? ¿No? Ante la pérdida.
Entonces, todas esas cosas son las que a mí me hacen reflexionar, porque lo que me interesaba es mirar, o sea, se ha trabajado mucho en mi país el tema del terrorismo desde la experiencia de mostrar el terrorismo, cómo se dio, casos, ¿no? O sea, se mostraban incluso algunas batallas, ¿no? A mí eso no me interesa. No me interesa la violencia en la pantalla, no por ahora, de momento por lo menos. Me interesa cómo salimos de la violencia. Si somos capaces de mirar la violencia de otro lugar, porque tiene algo muy también atractivo, y más en el cine que busca conflicto, el tema de la violencia, ¿no? A veces se utiliza también casi como herramienta de dramatúrgica, más que por analizar la violencia en sí, y eso a mí me molesta mucho. A propósito de salidas, tú planteas en la película algunas formas bien interesantes. Una, la papa, ¿no? Como obstáculo que evita que se repita, ¿no? La otra, en una de las canciones, dice, si no estoy mal, algo así como si la has padecido, búscate. Si la has padecido. Algo así, como si tú tienes la enfermedad, búscate para curarte, sí. ¿no? Pues lo que pasa es que no me acordé exactamente la primera parte de la frase, pero es, si la has padecido, sí, en fin, le dice, si has padecido, ella canta, y va cantando y dice, tal cosa, búscate, tal otra, búscate. Canta en quechua, probablemente. Sí, Claro, sí, en quechua, y en la traducción dice, si la has padecido, búscate, es como una segunda alternativa. La primera, protégete, y protégete en lo real, desde lo real, con una papa. La segunda es simbólica, cuando dice, búscate, ¿no? Empodérate, búscate, regresa a ti y búscate a ti misma y saldrás del infierno de la violencia. Y la tercera, que a mí me parece bellísima, y es Noel, ese personaje para mí tan célebre y que deberíamos celebrar porque es una apuesta muy interesante respecto al amor masculino frente a la violencia que han sufrido las mujeres, ¿no? Un hombre que reivindica y que retorna, le retorna a su alma, que se supone que está enterrada en la tierra, ¿no? Convertida en una papa, le retorna la posibilidad de amar y de creer en un varón. Eso para mí era muy importante, porque aprender a amar de nuevo, aprender a querer, aprender a darte, porque hay una parte en ella que es un proceso de darse como artista, ¿no? De darse como creadora, de volver a crear, de volver a tener una voz. Pero hay todo un lado que es el volver a creer en el otro, volver a creer en ti y volver a creer en el otro. Porque no se pueden dar una cosa solamente, ¿no? O sea, no sirve si solamente se cree en el otro y no sirve si solamente se cree en uno mismo. Se tienen que dar las dos cosas para realmente, ¿no?, dar un pasito, un cambio. Entonces me interesaba mucho el personaje de Noé desde esa mirada de casi como decir, es posible el coito feliz, ¿no? Es posible un sexo sin violencia, es posible una idea de dos opuestos, llámese hombre-mujer, quechua, castellano, modernidad, tradición. Es posible un coito feliz entre los opuestos, entre todos los opuestos que toca la película, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera transmite Noé, ¿no? Y que castra a Ida, ¿no? O sea, que no permite, que no hace a Ida. Dice, acá no va a ser posible un coito feliz, cariño, ¿no? Sí, bájate del carro, ¿no? Entonces esas dos miradas, y siempre se habla de esta cosa de la mujer y en el cine que trabajo, ¿no? La mirada de la mujer, pero los personajes masculinos son muy importantes para mí. Tanto el tío de Fausta es un tío, es un hombre que no la cuestiona, que no la rompe, que no sabe qué hacer, pero no la destruye. No la revictimiza. Exacto. Hay como una
hay como una especie de sabiduría muy de la tierra, muy de, que obviamente con el trago, pues ahí, ¿no? Se pierde un poco el control, ¿no? Porque tiene que encontrar una salida. Es esa serenita que de alguna manera habla de esta impotencia del tío, ¿no? Y que es casi como una especie de traición para ella, pero que viene del amor. Y ya está el otro lado Noé, que es un personaje totalmente esperanzador para mí, ¿no? Que le abre que le ayuda a repensarse a ella como ser humano, como mujer y repensar a los hombres, ¿no? Y creo que es muy importante es darnos la oportunidad de repensarnos en ese nivel, por lo menos en países como el mío, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió o la metáfora de la teta asustada es apenas una metáfora popular en tu país o es un invento tuyo? No, la teta asustada es una metáfora real, o sea, es un mito real. ¿Es un mito real en tu cultura? Es un mito real lo que pasa es que es un mito muy escondido. Como te contaba, es un poco toda esta idea del silencio, ¿no? Por eso la película es tan callada, salvo los personajes más citadinos, que son los nacidos, andinos, pero nacidos en Lima, ellos sí se hablan como locos, ¿no? Eso sí no tienen miedo de decir las cosas. Hay una especie de distinto, ¿no? Están más en ellos, están más empoderados, pero tampoco quieren mirar ni reflexionar, ¿no? Quieren avanzar, quieren ser mejores, quieren entrar en la modernidad. Pero ya perdí el hilo, pero Estás hablando del silencio. Exacto, entonces el silencio, había mucho silencio, entonces se hablaba muy poco de lo que pasó. Entonces este texto apareció en un libro de una mujer antropóloga americana que hizo una serie de recopilaciones en el Perú y se mencionaba una de las 100 o 150 recopilaciones de mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia sexual o de todo tipo. Se mencionaba la teta asustada y yo me quedé prendada con esto y yo dije, acá pero me costó horrores saber más, ni ella sabía, o sea, no había investigado sobre este tema. Entonces llegué en manos de una psiquiatra que había sido voluntaria para mujeres que de alguna manera querían hablar de lo que les pasó, y ella había estudiado un poquito el tema y a través de sus estudios ya llegué a más cosas, pero tuve que reinventar todo, o sea, no tenía información, no pude llegar a ninguna persona que tenga la teta asustada. Ellos, o sea, la mirada, digamos, clínica era de depresión, de niños nacidos con depresión, ¿no? Entonces la gente pues que no quería escuchar los ninguneaba como diciendo, este tiene la teta asustada, este está ya, ¿no? Entonces no les gustaba mirar en eso, ¿no? Y ya a partir de ahí yo creé todo lo demás, ¿no? ¿Qué significa tener la teta asustada? Entonces pensé en Fausta y creamos a Fausta como un representante de la teta asustada, pero no he conocido a nadie que la tenga. Es que además es muy potente y se mete con algo muy tenaz, que es la teta y es la leche, ¿no? Sí, es muy fuerte porque obviamente, claro, y no solo nos pasa a nosotros como peruanos, ¿no? Yo vivo en Cataluña, o sea, que es una sociedad que de alguna manera sigue, ¿no?, cargando un conflicto de hace generaciones y al contrario, ¿no? O sea, por mil razones y por mil circunstancias, todo esto se va transmitiendo de generación a generación, o sea, nos pasa en todos lados. Por eso yo creo que la película de alguna manera conecta no solo con países como el nuestro, sino porque habla de algo que es tan simple como cómo es posible parar un redoble de violencia. Es imposible, es lo que está pasando en el mundo. O sea, siempre va a haber esta carga, este rencor, esta pena, esta desesperación que va a generar más miedo, más desesperación
y se va a hacer más grande aún porque ni siquiera tienes la herramienta de analizarlo, ¿no? Entonces me interesaba mucho la idea de cómo se transmite a través de la madre algo que es inverbalizable, ¿no? Que es el miedo, lo sientes como si lo hubieras vivido tú. Es que lo tenían que cantar y en quechua. Claro, Es tan innombrable. Porque si lo comentas, si lo dices, que vomitas, o sea, es que no puedes, Sí. no puedes verbalizar algo así. ¿Cómo verbalizas algo así? ¿Cómo le cuentas cómo? Entonces, para mí la única manera, y ahí viene un poco, retomo un poco lo que tú decías de la estética, ¿no? Yo tenía muy claro que la única manera de poder, ya no solo repensar, sino remirar esto, era darle una envoltura que permita escuchar, porque a nadie nos gusta. ¿Cuántas veces estamos viendo películas y dices, uy, este dramón, qué miedo, no sé qué? Luego la vemos y somos o sea, estamos enamorados, ¿no? Tenemos que encontrar el momento para verlo, pero estamos acostumbrados al entretenimiento, a desconectar, a no. Entonces, hay que encontrar las maneras de hablar de lo que nos duele, de hablar de lo que de las problemáticas que sentimos, y hay que encontrar la manera de poder hacer que más gente nos escuche. Entonces había como esta necesidad de mí de primero casi hacer, no quería que la patata se convierta en algo gore, en algo cochino, porque no era eso. Sabía que la estética iba a ser muy importante, tenía que ser muy importante para que sea algo bello, a pesar de lo fuerte y de lo terrible que es. Lo mismo con la momificación, ¿no? El tema de la momificación de la madre aparece en mí porque yo investigaba mucho acerca de las víctimas en los primeros años del terrorismo, y resulta pues que muchísimas personas no tenían documentos de identidad, y al no tener documentos de identidad, estas víctimas no tenías cómo probar que existían. Entonces, cuando llegan las autoridades a estos pueblitos tan repartidos en la montaña, tan alejados de todo, la única manera de decir, acá está mi muertito, acá está mi marido, acá está mi hijo, acá está mi mujer, era mantenerlos, era guardarlos. Entonces empezaron a aprender a momificarlos, para mantenerlos, para cuando lleguen las autoridades decir, acá está pues, porque no tenían documento, no tenían foto, no tenían nada. Entonces un poco como que, más allá de que nadie va a entender eso, para mí era un poco recuperar eso, ¿no? Porque luego ya se encariñaban mucho con ellos y los guardaban. Entonces, hay todos unos estudios acerca de eso, pero son cosas que no nos enteramos, ¿no? Y por más que yo no voy a entrar en ello en la película, porque no es que, pero te deja la oportunidad de que en un momento como este lo mencionemos y quede sellado, ¿no? Que esas cosas pasaban en los años 80 en mi país. Y por contraste, esa otra historia paralela de los matrimonios Sí. y el amor y la fiesta, ¿no? Porque por otro lado, y yo lo veo acá también, somos países tan sufridos, pero tan capaces de aceptar y casi como de reenfocar, de cambiar de chip, de encontrar el balance entre la vida y la muerte, ¿no? Que siempre está ahí recordándote que la muerte ha pasado, pero y hay gente que, y es muy fuerte, ¿no? Cuando alguien ha sentido una pérdida, seguramente muchos de acá habremos sentido alguna pérdida, es muy fuerte cuando la vida te sigue, ¿no? Y está ahí, y las risas y la gente, y tú no puedes entender cómo puede ser que la vida continúe, ¿no? Entonces había esta cosa en mí de haber entendido ese sentimiento, pero por otro lado había esta mirada del Ande que es tan sabia con la muerte. O sea, momia y feto en el Ande es la misma palabra, es malqui. Es la misma palabra para decir momia, feto y muerte. O sea, todo es lo mismo. Patata es muerte para Fausta, pero también es vida. Entonces, todo eso estaba en la película siempre, ¿no? Esa idea de cómo hay una nueva mirada, o sea, la mirada y el entendimiento del cosmos del Ande
es mucho más sabio que el del occidente para mí, ¿no? Y entonces quería un poco recuperar esa mirada de estos opuestos de vida o muerte de nuevo, pero desde una mirada distinta, ¿no? Fausta se acerca a su madre, la peina, la quiere, o sea, no tiene miedo a ese muerto. Nosotros, en cambio, los otros quieren meterlo abajo de la cama, ¿no? Porque es la mirada alejada de ese cosmos, de ese entendimiento de la muerte y la vida como algo que es algo que es un solo núcleo. Nosotros queremos esconder los problemas, meterlos abajo de la cama, queremos esconder la muerte debajo de la cama y no la miramos a los ojos. Entonces, esa doble manera de enfrentar la vida que me parecía muy interesante de explorar, ¿no? Pero es un cúmulo de cosas, ¿no? Vas escribiendo y vas diciendo, ah, mira qué interesante, y vas poniendo como… Habían tantas capas que se te escapan, ¿no? O sea, que escapan pero bueno, a mí me gusta mucho como que ir colocando capas. Y yo te pregunto, es que no me da como pena meterme en la conversación de ustedes, sinceramente, porque ustedes son las que tienen que conversar realmente. Pero también en el aspecto de como directora, a mí me sorprende mucho tu capacidad en las dos películas que hemos visto, siempre de ser capaz de poner en escena como una cultura popular, ¿cierto? Que es como un poco el carnaval, de una riqueza inmensa, con otra lógica, ¿cierto? E incluso aquí en esta parte en donde organizan pues las bodas y demás, que es una cosa muy kitsch, ¿cierto? Que no es propiamente andina, pero que está impregnada de una cultura. Cuéntame, por qué siempre, o en las dos películas, y ayer que estabas hablando con todos, que en tu clase magistral, hablabas de que eres una persona, o sea, me sorprende es por un lado la intimidad que tienes, digamos, con la protagonista en las dos películas, de momentos de soledad, de silencio, pero al mismo tiempo la capacidad de poner un entorno en puesta en escena de una manera muy rigurosa, muy virtuosa. Era muy difícil, yo qué sé, la verdad es que era… a mí me gusta un poco como que las personas que están ahí se sientan como muy dentro de su sensación natural, ¿no? O sea, si estás en una boda, si estás en una fiesta, o sea, yo simplemente les casi como que les regalaba otra boda, ¿no? Por ejemplo, las bodas que hacíamos, entonces iba a bodas reales y les decía, ¿quieren casarse otra vez? Igualito, casi, ¿no? Entonces venían de nuevo y se ponían su mismo vestido de novia. Entonces era como recrearlo de nuevo. Entonces me ayudaba mucho el hecho de que muchas veces eran parejas reales que se acababan de casar o que se iban a casar, ¿sabes? O sea, trato de acercarme lo más posible a la realidad para no tener que yo estar manipulando esa realidad creada y luego yo coloco mis cosas, ¿no? Para romper esa realidad ya vista, de alguna manera. Entonces, de pronto utilizo ya herramientas, pero que no van a invadir al actor o a la persona, sino que van a invadir más bien a un nivel narrativo, ¿no? ¿Y cómo qué, en este como caso? Por ejemplo, el paseo de los regalos, ¿no? Eso ya es, vale, lo meto, ¿no? Pero lo demás ellos lo entienden, es fácil. Entonces tú lo explicas y, vale, entonces juegan. El tema es para mí no complicarlo, ¿no? Entonces la puesta en escena tiene una lógica propia, no muy compleja, ¿no? O sea, se basa en algo que todo el mundo hace, que se casa y va a una fiesta y baila. Luego, por ejemplo, el grupo de música era un grupo de música real, utilicé todas sus canciones. Entonces trato de simplificar en algunos aspectos para poder complicarme en otros. Pero es una película que fui muy consciente de que quería hacer. O sea, Fausta es un personaje muy difícil. Y yo veía que cuando la gente leía el guión, no la entendía. Se quedaba más con la familia. Le gustaba, y me decían todos, ay, pero ¿por qué no te metes más con la familia? Y no sé qué. Yo, no, pero a mí no me interesa la familia, ¿no? Entonces yo decía, me fregué, porque todo el mundo se va a querer, o sea, si me acerco a todos de la misma manera, todo el mundo se va a quedar con los demás,
porque son los fáciles, uno se identifica más rápidamente con ellos, porque los comprende más. Entonces decidí mantenerme lejos de ellos a nivel cámara. Dije, voy a alejarme de todo lo demás y voy a acercarme solo a Fausta, para que el espectador solo se pueda acercar a Fausta y se obligue a mirarla y se obligue a entenderla. Porque es así, o sea, y nos identificamos rápidamente con lo que conocemos. Pero ¿cómo hacemos para identificar? Y a mí me gustan los personajes difíciles, me gusta, a mí me pasa siempre cuando dicen, no, pero tu personaje, pucha, qué complicado es, o sea, nadie lo va a querer, porque esta cosa de que sea carismático, que la gente lo quiere, que viaje con él. Bueno, pero yo no quiero viajar con alguien que todo el mundo viajaría, yo quiero viajar con alguien que es difícil viajar, ¿no? Porque si no, quiero entenderlo, porque esa es la idea, quiero entender a aquellos que, ¿me dejo entender? O sea, trato de encontrar las maneras de ayudar al espectador a precisamente conectarse con eso. Y yo creo que además Magali tiene un rostro tan enigmático, y Natasha, que es la directora de foto, que tiene una manera de envolverla y de fotografiarla, ¿no? Se ha ayudado un poco a que, vale, me voy a quedar con ella a través de su belleza y voy a entrar a su psiquis, ¿no? Hay un detalle, una bobada que quiero preguntarte, una tontería, pero nunca la cámara va hacia ese rostro, me sorprende, nunca. Eso es muy consciente, porque siendo un rostro tan bonito y demás, pero en general ella siempre se acerca a la cámara, sí. Empuja la cámara cuando la acompaña, sí, pues en un dolly hacia atrás, etcétera, pero nunca la cámara avanza hacia ella, nunca. No, porque queríamos, o sea, la película tenía, o sea, teníamos como, yo trabajo con tesis a nivel visual, ¿no? Porque ¿con qué? Con ciertas tesis, con reglas, porque me parece tan difícil, o sea, a mí cuando me dicen, ¿dónde pones la cámara? Yo digo, que cualquier lado, todo me parecería lindo. O sea, no encuentro de que haya una cosa así como, este es el mejor encuadre porque este es lo que tiene que ser. O sea, creo que todo encuadre es válido, creo que todo punto de vista es válido. Entonces, la única manera de tener una especie de mirada es colocarme como ciertas reglas que vienen más bien de la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que me da como un colchón donde todos pueden jugar, ¿no? Todos los directores de foto, el equipo de arte, todo el mundo. Entonces, lo que hacíamos era marcar varias cosas. Una es encuadres que mutilan, como nos han mutilado los cuerpos, ¿no?, de las víctimas. O sea, hay muchos brazos cortados, rostros cortados, nunca dos personas más que al final en el mismo encuadre, porque no hay capacidad de diálogo, siempre están cortados por los planos, o sea, separados, cada uno en su plano. Nunca hay una especie de, más que cuando hay una complicidad real, cuando se entienden. Por ejemplo, Fausta y su primo sí tenían uno juntos, por ejemplo, ¿no? Cuando hay entendimiento y aceptación, sí, pero no cuando hay miedo, no cuando hay recién recelo, ¿no? Y luego, pues, no forzar el acercamiento a Fausta, sino que el acercamiento llegue cuando tenga que llegar. Entonces, acompañarla cerca y lejos de los demás, para que los demás no sean, no te engañes y no te vayas con ellos, porque eran los divertidos, eran los joviales, eran los guays, ¿no? Pero no acercarte, no forzar ese acercamiento. Ciertas reglas para de alguna manera marcarnos un camino, ¿no? Y otra cosa que era muy importante, si podemos hacerlo con un plano, lo hacemos con un plano, y si no podemos hacerlo con uno, lo hacemos con dos, pero si vamos a tratar un tema austero, vamos a trabajarlo con austeridad. Entonces, por eso es muy de 1 o 2 planos cada secuencia. Y era muy arriesgado, porque a veces no sabía, ¿sabes? Por ejemplo, en la primera escena es la cara de la mamá y de pronto Fausta, que entra y sale del encuadre, ¿no? Y todo eso tenía como ciertas lógicas que vienen de esas tesis que yo me marco, ¿no? Que de alguna manera o sea, son como pequeños juegos que utilizo que probablemente no se leen,
pero que me permiten sentirme más cercana a la psicología de mis personajes a la hora de retratarlos, ¿no? Ayer nos hablabas Lucrecia, nos hablaba Claudia del mito de Fausto, Sí. pero peruano, pues andino. Sí. ¿Y qué es la canción que tienes ahí, todo eso? ¿Por qué es importante eso? ¿Cómo es la importancia de la...? Porque de alguna manera hay como una especie de pacto, ¿no? Un poco fáustico entre Aída y Fausta, ¿no? En el sentido de yo te doy mi, ¿no? Tú me das mi alma, yo me la quedo y te devuelvo, te doy algo, ¿no? A cambio, que en este caso es poder llevar a mi madre a su tierra, ¿no? Entonces utilizaba esta idea de este mito andino en donde una sirena, ¿no? Le da un puñado de quinoa a este hombre y le da el don del canto, ¿no? Entonces esto es un mito real, es un mito que yo he ido leyendo. A mí me gusta comprarme, ¿no?, libros de mitos y me gustó mucho ese. Entonces me pareció muy ad hoc para la historia, ¿no? Porque en el fondo estaba ocurriendo esto, o sea, la sirena era Ida, ¿no? Y el aldeano era Fausta. Entonces, de alguna manera, para que se haga más comprensible eso, le pongo Fausta a Fausta de nombre. Que de alguna manera a un nivel occidental se coja el tema de que en el fondo es algo universal, ¿no? Ese mito. Y un poco se convierte en el leitmotiv en cuanto a que las perlas se convierten en la quinoa, ¿no? Y hay como una especie de reinterpretación más limeña, citadina de ese mito a través de Aída, ¿no? Que en el fondo es lo que también hacemos a nivel social, ¿no? Esta idea de casi como usurpar, pero también para mí era importante que venga de Fausta la capacidad de defenderse. No puede venir del otro el defender al débil, tiene que venir, ¿no? O sea, y el devenir siempre viene de lo marginal. El poder nunca va a querer cambiar las cosas. Eso está claro. Si creemos que el poder va a querer cambiar las cosas es que estamos... Increíble. Nunca, ¿no? Siempre va a venir de lo marginal. Entonces, para El mí devenir viene de lo marginal, dices tú, el devenir, el cambio. el cambio, Pues sí. ¿no? Siempre ha de venir de lo marginal, y si no, es que creemos que nos va a venir del poder, creemos que nos va a venir del otro, que el otro nos va a decir, no, toma cariño, no sé qué, no, mentira, tú tienes que, ¿no? Y habla un poco también de eso. ¿Qué lo crees aquí? Yo sé que hay un interés en todo el mundo en conocer un poco esa actriz, a Magali Solier. ¿Cómo es la relación con ella? Porque es fascinante. Uno no cree realmente lo que ella hace, porque es una virtuosa, o sea, es una actriz extraordinariamente concentrada. No sé cómo logras eso, si es fruto de un trabajo muy largo o es intuición de ella, o quién es ella además. Ayer nos contaste un poco de dónde la habías conocido, pero Magali es una niña muy especial, ¿no? Es una chica increíblemente talentosa, muy inteligente. Ella viene del canto, a ella le gustaba mucho cantar de chica, ¿no? Ella ha querido meterse en concursos estos de provincia, de cantar. Pero creo que ella descubrió a través de Madinusa y a través del proceso actoral juntas una nueva manera de encontrar, de transmitir, ¿no? de conmover, y lo entendió muy bien, y trabaja desde la pura empatía, no trabaja desde la... Ella puede estar en el momento más terrorífico de llanto, y yo la voy y la calmo, porque a mí no me gusta decir corte, ¿no? Porque me parece tan violento que voy, me acerco y la cojo, y ella me dice, me mira y se ríe, ¿no? O sea, entonces no sufre, no se lo lleva a casa, ¿no? ¿Sabes? Eso no significa que pues que no haya, para ella ha sido un cambio brutal, más allá de la peli en sí misma, todo lo que
vino después de La Teta Asustada y después de los Oscars, ¿no? Para una chica como ella, pues mudarse a Lima, donde no tenía familia, enfrentarse a una prensa que la quiere mucho, pero al mismo tiempo le demanda una opinión, le demanda una, ¿no? Entonces, esa exigencia también tiene para ella pues una presión muy fuerte, que sabe manejar, pero que no es fácil, ¿no? Y se ha convertido en un símbolo, yo creo, para mi país, porque es muy lista, es muy trome y sabe y quiere su raíz. Magali ama quién es, ama que es una campesina, ama que, o sea, entonces ella te cuenta eso y te lo transmite así, no tiene esta cosa de, ay, mira, de querer ocultar, como decíamos, de dónde he venido, ¿no? Que es lo que generalmente pasa en el Perú cuando vienen del Andeos, ¿no? La emigración, inmediatamente quieren deshacerse cualquier indicio que hable de quién son. El pelo largo, por ejemplo, que es muy claro en el Ande, se lo cortan, hay como toda una, ¿no? Quitar todo indicio de dónde viene. No, Magali no, o sea, a ella le gusta esa raíz y la defiende y la transmite, y yo creo que eso es lo que ha hecho que la gente la quiera tanto, ¿no? Porque no hay en ella hay mucho orgullo, que es lo que falta en el Perú. Este orgullo del Ande, este orgullo de quién soy, que yo veo en algunos países como México, ¿no? que sí hay, ¿no? Incluso en Colombia hay mucho orgullo. En el Perú el orgullo se ha ido guardando para adentro, ¿no? Es como más, quieres esconder quién eres, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, estando en España, 1000 veces me entro en el ascensor y digo, ¿tú dónde eres? Porque veo que son de Perú, ¿no? Y no quieren decir que son Perú. Ahora ya está cambiando eso. Pero de Colombia, de cualquier país, tú dices, ¿dónde es? De Colombia, no sé qué, hay como una... Entonces, eso está cambiando en mi país, ¿no? Y yo creo que Magali ha representado ese cambio. En el ámbito político, cuando esta película recrea toda la violencia terrorista, pero desde el punto de vista de las mujeres, ¿qué pasa en el Perú? Como, por ejemplo, un sector como el de los medios masivos recoge esa metáfora y es capaz de traducirla y es capaz de reflexionarla y de encararla, o una vez más nos vamos por otros caminos y por otros temas y esto lo ignoramos. Porque te pregunto esto porque aquí ha habido películas muy valientes desde ese punto de vista, que frente a las cuales nunca se permitió un debate real. Por ejemplo, Rosario Tijeras, ¿no? Nunca se habló de lo que Rosario Tijeras quería contar en términos de violencia contra las mujeres. Y había 8 escenas, pero clarísimas. Eran profundamente metafóricas, pero profundamente claras. Y nadie tocó el tema, nunca. No, eso no ha pasado, todo lo contrario. Allá sí había necesidad de hablar, sí se ha hecho mucho debate, sí se ha creado muchísima conciencia, el periodista ha sido muy activo, ha sido muy presente. Develando el tema, de la violencia contra las mujeres, sí, de las mujeres como botín de guerra, de todo lo que hace poco aquí en nuestro país se publica pues un informe brutal respecto al tema. Claro, todo esto vino con la Comisión de la Verdad también en el Perú, que no significa que obviamente tenga pues el awareness que debería tener, ¿no? Pero sí hay una participación ante el tema, ¿no? Y yo creo que también se une de nuevo el orgullo, ¿no? El hecho de que sea una película que tuvo este reconocimiento en el exterior y que sea en quechua y que sea nuestra y que hable de lo nuestro, eso fue muy fuerte, eso fue muy lindo y la gente lo recepcionó como es nuestra, ¿no? Y eso fue uno de los nuevos cambios que pasaba en el país, que es tan importante para nosotros, que el orgullo, el querer, ¿no? El querer quién somos y el decir quién somos, que sí estaba muy fuerte en la comida. Nosotros somos muy orgullosos, de nuestras papilas gustativas, digamos, o sea, ¿no? Nos gusta mucho y eso también ha transformado en los últimos 10 años al país, ¿no? Porque ya salió fuera y nos ha rebotado pues esa mirada. Entonces está cambiando en ese sentido
No significa que sea un tema fácil en cuanto a que es un país muy complejo, es muy fracturado, tiene muchas miradas y siempre va a haber muchas maneras y muchos enfoques de encarar el tema, pero de eso se trata también, ¿no? De mirarlo como un prisma y de pronto lo volteas y ves una luz y de pronto lo volteas y ves otra luz. Pero yo sí siento que ha habido sin duda un afán por decir a ver qué pasa, ¿no? Desde Madinusa, que ya se creó esta polémica tan fuerte, que lo que nunca va, o sea, que de alguna manera destapa, ¿no? Destapa un tema. Y Lo la mismo, gente, por ejemplo, que el de la empleada doméstica. Esta es otra cara de ese prisma. ¿También se tocó o no? se tocó, pero digamos que La empieza, estratificación, la eso sí, explotación, eso sí, por supuesto, se habla mucho de, digamos, pero desde un lugar no del que siempre se ha hablado, que es lo que a mí me interesaba de lo que pasó con la teta asustada, ¿no? Sino es como un poco de reconciliación, de posible reconciliación, de posible remirada, ¿no? Entonces no era simplemente la crítica por la crítica, sino intentar como reflexionar acerca de cómo vamos a efectuar el cambio, ¿no? Porque señalar pues es muy fácil, ¿no? Pero hay que encontrar maneras de decir, bueno, vamos a buscar caminos, ¿no? Vamos a… pero definitivamente se necesitan más ejemplos, se necesita más fuerza, se necesita más apoyo, se necesitan más historias. Está claro, ¿no? O sea, no necesitamos más. Sí. ¿Y esas mujeres silenciosas se te acercaron algún día Sí. a conversarte? Pues Sí, se me ha acercado mucha gente, he tenido mucha suerte después de Madinusa y La Teta, se me ha acercado mucha gente, tanto en el extranjero como aquí, a contarme sus historias, a contarme… Hay gente que ha regresado a su tierra a buscar a sus madres a raíz de… porque había mucho… se llevaban mucho los niños, ¿no? Entonces los guardaban y los llevaban a centros adoptivos, entonces había mucho también de la necesidad de recuperar ese origen, ¿no? Y luego pues el hecho de no avergonzarse de algo que haya pasado, pero sigue siendo un tema muy delicado, ¿no? No es tan fácil, o sea, se habla con cierto cuidado, ¿no? No se empodera desde ahí, ¿no? O sea, simplemente, pero ya de por sí es un camino, ¿no? Ya de por sí es un signo de apertura, ¿no? de pronto si alguno de ustedes quiere preguntar. ¿Sí? Aquí está el micrófono entonces, ¿sí? Para que, si quieren, miren, sal allí. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad pues, de poder aquí hacerle una pregunta a Claudia. Las similitudes pues, estilísticas entre Madinusa y La Teta Asustada son pues, innegables. La pregunta que yo le quería hacer era, ¿cuál fue el crecimiento o cuál fue el cambio conceptual desde Madinusa hasta La Teta Asustada? Porque ambas son supremamente simbólicas, supremamente metafóricas, plantan una cosa al principio y luego se retoma una y otra vez a lo largo de la trama, y también porque el equipo de trabajo fue bastante similar en ambas películas. Y pues es muy, muy interesante la unión que usted plantea desde la música, desde la cinematografía y desde la construcción del argumento como tal. Parece que las tres trabajan juntas como un todo orgánico, porque no se puede desligar la importancia de la música cantada desde el quechua en las dos películas, pero también la simbología desde la imagen. Entonces, ¿cómo fue esa evolución conceptual y también metafórica o simbólica? Pues porque siendo ambas tan similares como en los temas que tratan, el impacto que logró La Teta Asustada fue mucho mayor, pues tanto que siendo su segunda película logró una nominación al Oscar. Gracias. Ay, gracias.
Madinusa vino desde un lugar mucho más intuitivo. Yo empecé a escribirla. Aló. Sin saber siquiera que la iba a rodar, ¿no? Estaba buscando incluso un director que lo haga, ¿no? Entonces, a un nivel práctico, cuando finalmente me enfrenté a la posibilidad de dirigirla, decidí ser muy cauta a la hora de decir, vale, ¿cómo la voy a filmar, no? Voy a ser muy clásica en un sentido narrativo, cinematográficamente hablando, ¿no? Plano contra plano. Era casi como, no me voy a poner a bailar rumba acá si nunca he bailado, ¿sabes? Vamos a bailar un pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá. Pero sí que toda la complejidad la metía al teatro, ¿no? ¿A dónde? ¿Qué estaban mostrando, ¿no? A todo ese mundo que de alguna manera tenía que crear y que no quería que se represente ni que se asocie con un pueblo específico de la sierra, ni con una zona, ni con un, ¿no? Porque de pronto se iba a decir, uy, estás hablando de la zona del sur o la zona del norte. No, yo quería que hable de un pueblo que pueda ser de todos lados, que coja de todos y que sea una metáfora de un pueblo del Perú, ¿no? Entonces, todo el trabajo que hicimos, que obviamente no es solo yo, sino es el equipo de arte, trabajo muy fuerte con el equipo de arte. Susana Torres y Patricia Lloso son trabajos desde muy al comienzo. Entonces empezamos a crear todo el entorno, ¿no? Y ya luego viene un poco esa puesta en escena, ese barroquismo, esa necesidad de que casi te demores en develar el plano, ¿no? Porque de pronto estás viendo una cosa, pero luego ves otra cosa acá y otra cosa allá, ¿no? Me acuerdo mucho de las referencias. En vez de usar referencias cinematográficas, trato de usar referencias tipo andinas, tipo el huaco burilado, por ejemplo, que es un tipo de huaco que existe en nuestro país, o por ejemplo el hecho de que yo quería que la película empiece con el estereotipo de lo que vemos en la sierra, que es estos colores y esta estética pues maravillosa, estos cielos celestes muy postalescos, pero que se vaya oscureciendo, casi como una olla que vas comiendo y te vas quedando con la crosta, ¿no? Del fondo. Entonces, creo que es un trabajo muy parecido al de La Teta, en el sentido de que de pronto la paleta de color cambia. Ya la sierra no tiene nada que ver con la costa en Lima, ¿no? La sierra es puro color y la costa es desierto, es polvo, es gris. El cielo no hay sol, o sea, en Lima se le llama la panza de burro al cielo, porque es muy gris. Entonces la paleta cambió completamente. Ya no iba a ser el color lo que me iba a abrir la mirada, pero ¿dónde viene el color? Y que eso lo hace el andino. El andino trae el color a Lima porque lo añora tanto, que por eso tenemos tanto color en el folclore, en esas letras fosforitas que tenemos para presentar ¿no? los grupos, en el vestuario. Necesitan de alguna manera decir, está tan gris que hay que ponerle color un poco. Entonces recuerdan sus orígenes a través del color. Entonces y de ahí nace lo que es la cultura chicha en el Perú. Entonces, creo que cada película un poco como que te pide una estética, pero viene un poco de la misma lógica de cómo trabajas, ¿no? Con el mismo proceso creativo, pero te pide diferentes cosas. Y en La Teta Asustada sí que me mandé con una narrativa mucho más extrema, ¿no? O sea, me pude atrever con decidir si el encuadre iba a ser así, iba a cambiar por completo, si la cámara se iba a mover de una manera mucho más clara. O sea, fui capaz de conceptualizar a nivel de cámara también, y no solo como en Madinusa, que era más clásica, más, ¿no? No romper el eje, esa cosa. Y en esta última, que es la que acabo de hacer, es totalmente ya más libre aún, o sea, es una cámara que se mueve a 360 grados, que está hiper cerca, físicamente cerca a cada uno de los personajes. También la naturaleza es muy fuerte, el desierto se convierte en la nieve, pero
pero esa cámara habla un poco de lo que pasa con el ser humano, ¿no? Con cada uno de los personajes. En la protagonista actual, en la última película, es una mujer que quiere salir, ¿no? Que esté en movimiento, que necesita volar, que necesita salir. Entonces la cámara es así, la cámara se tiene que mover con esa misma energía. Y Magali, en Fausta, está atrapada, es descartiana, está metida en un cajón. ¿Cómo voy a tener una cámara que se mueva en una película que el personaje no se mueve? ¿Cómo voy a atreverme a mover la cámara de una manera libre, suelta, si mi personaje está atrapado en un... ¿no? Y luego, pues, entonces, la reflexión de lo que quieres decir, lo que quieres tratar, un poco como que te guía en cuanto a las decisiones cinematográficas. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Es difícil estar aquí en planes de pronto de encuadrar una pregunta o algún planteo, no. Lo que quiero manifestarte, Claudia, es precisamente que sería infatuo de mi parte yo venir aquí a inquirirte por los supuestos tecnicismos, psicologismos y este tipo de cosas. Personalmente no me interesan. Lo que quiero anotar es que tu narrativa es muy emotiva en cuanto al asunto que tratás y sobre todo que visibilizás ese temor atávico que nos negamos, que nos reprimimos, que no lo identificamos, que ni siquiera lo logramos enrostrar, que no damos cuenta, no comparecemos ante él, menos ante las víctimas. Sería yo muy fatuo si dijera otra cosa, pero tu narrativa es muy emotiva. Muchas gracias. Siento que lo demás, no sé, para mí no cuenta. Sí te quiero decir que hacer como una especie de etnografía en el sentido de que también aquí, porque vos evidencias toda esa problemática, es vivencial, experimental, es aquí, es histórica, es real, es palpable. Tal vez vos tenés nociones de lo que está sucediendo actualmente acá, de lo que se está llevando a cabo, de lo que se está tratando precisamente de liberar. Entonces, toda esa sugestión, ese delirio tan teso que nos toca a todos, que así nos enajenemos, nos está siempre atosigando, pero que estamos siempre ahí soportando, no dándole salida. En fin, quería manifestarte eso y decirte que también aquí tenemos también esas miradas, esos hechos míticos también en cuanto al asunto de este síndrome de la teta asustada que vos indagaste y que pudiste observar que fue real. Y aquí también, imagínate que por estos días, casualmente, hubo una tetatón. Alguien, no sé, en Bogotá se le ocurrió hacer una tetatón y la llamó así. Yo te quiero compartir esa imagen. Si de solo nombrarla te puede ocasionar una imagen, pues me alegraría mucho. Son imágenes muy elocuentes, muy evidentes de temores liberados. Aquí también tenemos esos traumas. Aquí las matronas, tal vez Gaviria de cuenta por su experiencia de edad, en fin, del tiempo. El tiempo histórico nos ha mostrado también eso. Aquí también los animales, las vacas cuando parían, que no podían, que se las destetaban de las ubres a los terneros, era porque la vaca estaba llena de temor y no daba leche. Igualmente las madres gestantes también, cuando habían temores así reales, encarnados, también padecían los mismos bebés. Ese mal de teta asustada es tan propio. Aquí no hemos alcanzado a darles sentido a ese asunto. Quería por decirle últimamente, la imagen de Fausta. Hay imágenes para los cinéfilos que siempre volverán en el recuerdo, siempre retornarán y uno no se cansará de ver siempre un buen sentido. Te digo que con esta producción tuya, ese personaje de Fausta ha quedado en la memoria, pues perenne, rotundamente, históricamente.
A Víctor le va a quedar muy difícil ahora que se viene con una nueva producción supuestamente de la mujer del animal o no sé qué. En estos tiempos se le ha dado ese tratamiento al cine aquí a la violencia, arquetipos violentos. Me parece que no cabe, por cierto, el símil con la tal Rosario Tijeras. Perdónenme, me parece que no aguanta, como se dice. Es decir, el arquetipo de Fausta es único y lo reivindico. A usted, señor Víctor Gaviria, no sé cómo se va a hacer para arreglárselas, pero le va a quedar difícil para tratar de dañar y romper con ese hito. Claudia, te quiero manifestar mis sentimientos de gratitud. Gracias. Y de fortuna por tenerte en estos tiempos tan propios acá. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Hola. noches. Es que yo tengo una curiosidad así y quiero aprovechar esta oportunidad. Bueno, resulta que cuando yo me vi la película por primera vez, ¿No te escucho bien? Perdón. resulta que cuando yo me vi la película por primera vez, vi una imagen en la que Noé deja a Fausta a su casa, ¿no? Ella, cuando está de camino a su casa, le dice que no se puede separar de las paredes porque las almas tristes se llevan los cuerpos y que su hermano tenía un dolor que le ardía en su estómago y que tenía una fotografía que daba cuenta de lo que le había pasado. Entonces en mi cabeza está que el hecho de que no se separa de las paredes es porque en medio de la guerra o del conflicto, no sé, habían disparos y la gente tenía que cubrirse con algo. Entonces yo quería preguntar si eso era lo que pasaba o si posiblemente yo lo relacioné porque el conflicto interno aquí en Colombia pues habla acerca de eso. Nada, esa era mi pregunta. ¿Qué quería decir con eso? Qué bonito, sabe pues al no respecto? no supe nunca de qué venía esto era algo que me contaban a mí, Ya. una mujer que estuvo muy cerca en mi infancia también, y me contaba estas cosas, ¿no? Y yo me las acuerdo, pero no sé si viene precisamente de ese miedo tal, pero me gusta mucho la conexión que haces, ¿no? Me parece que es tuya y es muy bonita. Bueno, gracias. Era eso, quería saber. Gracias a ti. Bueno. Buenas noches. Es una reflexión para los dos directores. El cine tiene una responsabilidad social muy grande y registra la historia de los escenarios en donde se realiza cuando es natural, aparte de lo ficcional que son futuros posibles, escenarios posibles. En el momento Latinoamérica tiene un boom en algunos sentidos en el cine, por algunos hitos, pero no está muy clara esa unidad. La pregunta es, ¿qué perspectivas ven ustedes dos como directores en escenarios distintos, con enfoques distintos de la realidad latinoamericanas? ¿Qué perspectiva tiene este cine en un futuro cercano? ¿Y cómo se podría conectar eso para las producciones venideras a nivel de región? Gracias. Bueno, es una película muy compleja. Yo creo que el cine se está cuestionando eso en todo el mundo ahorita, no solo en Latinoamérica. Pero para mí lo que se tiene que proteger es que se sigan haciendo más ejemplos y no todos, pues muchas veces no son escuchados en el momento en que tienen que ser escuchados. O sea, no muchas veces ocurre que se da la oportunidad a una pieza para que tenga esta visibilidad, como en el caso mío, ¿no? Y no significa que no son piezas muy importantes. ¿A qué voy con esta reflexión? ¿Qué hubiera pasado si esta película no hubiera tenido ese reconocimiento, ¿no? Porque simplemente, pues no lo tuvo. ¿La estaríamos viendo acá? No lo sé. Creo que hay que la labor que están haciendo ustedes en los festivales, de ustedes estar presentes en este tipo de charlas, o sea, de buscar, de escarbar, de ver, ¿no? Cosas que se le escapa a la gente simplemente porque no está conectada en ese momento. Pero las voces están ahí afuera, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos que seguir es con el único compromiso de seguir chambeando, de no pensar en los peligros, en las cosas negativas, en el que a mí no me toca, en la mala suerte, en el que
es injusto, en todas esas cosas que a veces nos engarzamos y nos quitan tanto tiempo, y chambear en lo que nosotros podemos hacer, porque eso es lo único que nos toca. Y ya le tocará al que le toque chambear en que hay más posibilidades. Pero si no hay guiones buenos, y tener un guión bueno es muy difícil y requiere de mucho chamba y de mucho esfuerzo, entonces al final, si tienes una historia buena, va a salir, tenlo claro, va a salir. Pero hay que tener la chamba, hay que tener la historia buena. Eso es lo que yo creo. Acceder a la gente hoy en día es muy fácil, ¿no? Entonces hay que ser positivos y hay que ser chamberos. ¿Chamberos se dice aquí? ¿Cómo se dice? Trabajadores dicen, pero cabellador, y alguien camellar, o sea, alguien que trabaja mucho, un camellador. No, hay que camellar. Nada, eso. Bueno, no, ya nos vamos. De todas maneras, muchas gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias. A Claudia, un aplauso muy grande. Gracias a ustedes. Por esas 2 películas tan hermosas y esperamos la tercera. Muchas gracias. Pronto, al final del año. En todos lados se va a estrenar al mismo tiempo. Por favor, que se estrene rápido. Yo también me quiero. Ay, sí. Y gracias a la doctora Lucrecia, muchas gracias también por estar con nosotros.